Soy Mafe, 1, 2, 3, 4, 5. De las... Buenos días, yo soy Mafe, bienvenidos a Un Café con BPOGS y hoy estoy con Laura. Laura es la segunda vez que nos acompaña en este espacio. Laura es nuestra manager de talento humano. Hoy vamos a hablar un tema que no solo es tendencia, sino que es una necesidad en todos los campos de la vida y es la salud mental, pero esta vez lo vamos a enfocar en cultura organizacional. Lau, pero sabes una cosa, yo quiero que cuentes cuál es tu carrera para que también entiendan, no solo como esa historia que tú tienes laboral y que en este momento estás desempeñando este cargo, digamos que de marca empleadora, donde evidentemente tienes tanto enfoque en todo el tema de la cultura del bienestar de los colaboradores, sino que fue lo que estudiaste. Bueno, yo soy psicóloga, mi énfasis desde siempre ha sido como toda esta parte organizacional, especialista en gerencia del talento humano en la Universidad Pontificia Bolivariana y ya con un amplio recorrido en el mundo organizacional de más de 10 años, ¿cierto? Y yo creo que este componente de cultura lo he ido desarrollando a través del tiempo en todas las organizaciones que he tenido, porque si bien es cierto, inicié con un enfoque muy desde selección, a través de los años ya he ido desenvolviéndome en toda esta parte de bienestar y cultura. Excelente, entonces nosotros tenemos el plan, digamos que le llamamos plan de cultura, pero es un plan en el que tenemos 3 pilares, digamos que son como la base de nuestro trabajo durante todo el año, y esto lo construimos con diferentes coordinaciones o áreas de apoyo que les llamamos acá, pero 2 de los grandes pilares es bienestar y salud y seguridad en el trabajo. Nos hemos encontrado a través de todos los años que vamos organizando este plan de cultura que la salud mental hace parte de ese enfoque integral que nosotros tenemos que tener. Es que en ninguna organización ya podemos decir que no lo vamos a trabajar o que no lo tenemos en cuenta, porque además hacer visible todos los temas emocionales y de salud mental se ha vuelto casi que imprescindible, ¿cierto? Indispensable. Entonces empecemos como con ese contexto. ¿Por qué se considera que la salud mental ya es un eje prioritario dentro de las organizaciones, Lau? Porque ya el rendimiento no depende solamente como de esas habilidades o de esas competencias técnicas, sino también de esa parte emocional con que las personas asumen lo que hacen. Entonces, siempre ha estado ahí, pero nunca se le había dado como esa relevancia o esa importancia que debía tener dentro de las organizaciones. Y yo no sé, Mafe, o sí lo sé, desde el 2020 que tuvimos como todo este boom de la pandemia, el mundo cambió. La forma en la que teníamos que mirar las organizaciones también cambió. La gente de alguna u otra forma ya empezó a hablar más sobre salud mental, sobre cómo se sentían, ¿cierto? Entonces, ese impacto nos lleva hoy a que lo tengamos como eje fundamental dentro de nuestra parte de cultura y bienestar. Correcto. Justamente hoy estaba oyendo a una especialista en organizaciones que decía que incluso hay estudios de Gallup que hablan de la deserción en las empresas y que es real y que existe, que el impacto emocional genera o es un factor decisorio para una persona continuar o no dentro de la organización. ¿Cómo desde tu rol acá en BPO Global Services se conecta ese bienestar emocional con los indicadores de la operación, de productividad, de rotación, de cumplimiento de metas? En todo, Mafe, porque es que, mira, cada industria es muy diferente, ¿cierto? Digamos que esta industria de BPO se mueve de una manera mucho más rápida, mucho más, no sé si agresiva sea como la palabra. Digamos lo que dinámica. Un poco más dinámica, ¿cierto? Y podemos estar mucho más expuestos en la operación que tenemos día a día, en una llamada, en las métricas, en las interacciones que nosotros estamos teniendo. Entonces todo eso empieza a tener como una carga emocional, ¿cierto? Que empieza a tener ese impacto en nuestros resultados. No sé si estoy respondiendo un poco sí, claro. así la pregunta que me estabas haciendo. Entonces, ya no es un impacto individual, es un tema más organizacional y el tipo de industria en el que estamos
tiene como ya esa carga y esa connotación. No, y en estos días también lo hablábamos, ya por ejemplo, cuando nosotros estamos con los agentes de diferentes operaciones, no nos hablan temas solo de la conexión, de la adherencia, sino que ellos también son totalmente conscientes y nos dicen, esa cuenta tiene una carga emocional muy alta y tengo que gestionar las emociones de una manera diferente. No, y hay algo de lo que me gustaría también que empezáramos a abordar desde el inicio de este podcast, y es el tema que nosotros no solamente estamos contando con un colaborador desde el día en que empieza a trabajar acá y ya desde ese día partimos desde cero, no. Cada persona también viene con su carga emocional antes de, ¿cierto? Y llegan a este tipo de industrias y nosotros tenemos como dos opciones. O la volvemos más llevadera, ¿cierto? O no. Sí, o la volvemos un espacio desagradable para cualquiera. Entonces, sí. para continuar hablando como de todo esto, ¿cierto? Me parece súper importante y muy relevante tener en cuenta que las organizaciones partimos también de esto. Nosotros estamos trabajando con personas. Nosotros trabajamos o iniciamos un contrato laboral con una persona que ya tiene todo ese pasado y lo viene llevando como a cuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de nosotros como empresa también organizarnos, alinearnos, trabajar todo este tema de bienestar, de cultura, integrando salud mental para promover estos espacios seguros para todos nuestros colaboradores? Me encanta ese juego de palabras de espacio seguro, porque pues finalmente acá estamos muchas horas del día. Nosotros estamos en un área, digamos que de competencia, que son las ciencias sociales, ¿cierto? Muchas veces, o por lo menos lo que decías, de un tiempo para acá, puede ser desde 2020 hacia acá, siempre se hizo más visible. Entonces, como que antes las ciencias sociales no tenían, digamos que tanto peso dentro de la organización. Se premiaba más esa ciencia específica, técnica, que estaba con números, con datos y que se podía comprobar y demostrar, pero así, en una hoja de Excel, ¿cierto? Sí. Pero nosotros, no solo con el estudio, sino a través de la experiencia, nos hemos dado cuenta que hay muchos factores que no necesariamente son una cifra o un dato específico que sí afectan. Nosotros, ¿qué podemos identificar como un riesgo psicosocial dentro de la organización? Como para decirle a los líderes o a las personas que nos están viendo, que trabajan en nuestras empresas, cuando de pronto identifican esto, puede haber un riesgo. Mafe, pues yo diría que el bajo rendimiento, cuando empezamos a observar ese bajo rendimiento, no tienen que empezar como a indagar del por qué se está dando ese bajo rendimiento, ¿cierto? Y podemos encontrar muchos factores que lo estén afectando, y uno de ellos puede ser el tema de la carga con la que vengan a nivel pues como laboral, ¿cierto? Del ambiente en el que se estén moviendo, porque pasa, ¿cierto? Podemos tener carga emocional por fuera de la oficina, claro, también. Claro, y es que muchas veces nosotros decimos, no, lo personal lo dejas afuera, al laboral es lo que traemos. Eso prácticamente es como imposible, porque uno pues, sí, uno trata y uno busca la forma de enfocarse en lo que está haciendo, pero también tiene como ya esa carga, ¿cierto? Entonces digamos que hay muchas formas en las que nosotros podemos empezar a identificar también el mismo relacionamiento entre líder y las personas. Lau, entonces estábamos hablando ahorita que dijimos de la pandemia, que desde 2020 hemos ido visibilizando más cosas. Digamos que nosotros nos movemos en este ambiente o en esto que le llamamos las ciencias sociales, que antes no tenían tanto peso dentro de la organización, sino que se buscaba más esas ciencias específicas o técnicas que van al dato, pero definitivamente hemos visibilizado temas que sí impactan a una operación, que sí impactan a un resultado. ¿Cuáles serían esas señales tempranas que una organización o que un líder, bien sea de la nuestra o de cualquier otra empresa donde nos estén viendo, no debe ignorar para poder prevenir riesgos psicosociales? Tenemos varias formas para identificar. La primera es el bajo rendimiento, ¿cierto? Tenemos un tema de ausentismo.
cuando la gente también empieza a tener como no esa rotación, no, ese ausentismo constante. O llegadas tarde. Ajá, o llegadas tarde, ahí empieza como a pasar algo, ¿cierto? Cuando empezamos a tener como esos líderes que también se empiezan a sentir saturados, que no están dando pie con bola, por decirlo así, como con todo lo que tenemos que entregar en el día a día, con los resultados que tenemos que sí, entregar. Tenemos también una alerta muy importante y es el clima organizacional, ¿cierto? Hay una frase que a uno le empieza a retumbar mucho en la cabeza cuando el discurso de la gente también empieza a normalizarse, es que esto siempre ha sido así. Sí, claro. Como la sensación de derrota, una derrota Ya, temprana, como ya. ¿Yo para qué lo voy a...? Ya, esto siempre ha sido así. Entonces ahí es donde la gente empieza también a meterse el tema de las incapacidades, por el tema hasta de las llegadas tarde que tú ahorita estabas diciendo, como de faltas injustificadas, que ya eso los lleva como a otro tipo de procesos disciplinarios, como ya. Digamos que serían entonces como esos de pronto cambios de temperamento, de conducta, pues porque si una persona siempre ha tenido ese comportamiento, pues digamos que está en su estado natural, pero si una persona es comprometida, alegre, contenta, viene y empieza a tener como esos cambios, claro, sería la primera señal. La primera, porque ellos empezamos a tener esos bajones, ¿cierto? Entonces también empezamos a tener los errores operativos, empezamos a perder el foco de lo que estamos haciendo, hay una desmotivación, hay una rotación temprana que también es como uno de los indicadores que nosotros tenemos, sí, claro, dentro de nuestra área de talento humano, donde también empezamos como a identificar todos estos factores. Muchas veces, Mafe, el desempeño no se sostiene por necesidad, sino por bienestar. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros desde estas áreas de talento humano empecemos a identificar todos estos factores de manera oportuna y preventiva, ¿cierto? Sí, claro. Para no llegar al punto crítico donde ya nos vamos al extremo de que esto se vuelva una cultura de procesos disciplinarios porque no estamos cumpliendo, donde la gente se aburra y se vaya, ¿cierto? Entonces, claro. ¿Cuáles serían esos factores de estrés que puede enfrentar un colaborador en empresas o en campañas o en áreas, departamentos tan operativos como nosotros tenemos? ¿Cierto? Que tiene una exigencia, digamos. Una exigencia muy alta, sí. Entonces, la presión constante a cumplir con esos indicadores. Tenemos también esa exposición continua que ellos tienen frente al tipo de clientes que manejan, ¿cierto? O que manejamos. Tenemos también esas metas comerciales exigentes que van muy alineadas a los indicadores que manejamos en el día a día, ese monitoreo constante y permanente que nosotros estamos recibiendo por parte de los líderes, porque una cosa es lo que nosotros acá vemos, pero tras bambalinas, ellos tienen un acompañamiento constante, o sea, es como si alguien estuviera a la sombra mía revisando que yo sí estoy haciendo todo bien, que si hago una llamada, que esta llamada tenga todos los parámetros de calidad, ¿cierto? Que es lo que vemos en el día a día acá, esos mismos turnos rotativos, porque no es lo mismo para el personal administrativo que podemos tener también un horario 7, 5, 8, 6, bueno, ellos empiezan y van teniendo como esa rotación y esa rotación también les genera otro impacto en otras... Sí, hasta los tiempos medidos de break, de almuerzos. Y yo creo que una forma de mitigar esto, porque obviamente eso hace parte como el desempeño y de ese servicio que nosotros ofrecemos, sí, pero que también nos hemos enfocado en dar bienestar al colaborador, es también generar esos espacios de conversación, pues, de los líderes. Que ahí va la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los mitos que tú consideras que todavía persisten en la salud mental en el trabajo? Y yo voy a decir el primero, y no sé si tú lo tenías preparado, pero es que piensen que el tema de salud mental, de bienestar, de cultura, de conversación, está solo en cabeza del área de talento humano. No. A mí ese es un mito. Pero un el mito, peor de los mitos. Ajá. Sí. Ya me sabías como hacia dónde iban mis palabras. El peor. El peor. Eso es una responsabilidad de todos.
Y digamos que talento humano es un área que promueve, que facilita. Es un facilitador, sí. Pero en últimas los que están ahí todos los días con su personal son los líderes. Entonces, a ellos son los que podríamos nosotros, digamos, facilitar, empoderar para que tengan esos espacios, para que sepan llevar a su gente. Nosotros podemos desde talento humano intervenir como lo hacemos nosotros hoy por hoy en nuestro programa de Coaching Grow, que más adelante podemos conversar sobre esto, pero en realidad nosotros somos unos facilitadores. Acá hay varios componentes desde donde los líderes, desde el facilitador, desde el líder que es el responsable de la persona, su rendimiento, su acompañamiento, y desde la persona en sí, de también cómo va a empezar a sobrellevar esto, ¿cierto? ¿Y qué apertura tiene para recibir también? Total. ¿Qué otros mitos ves que hay de pronto en las organizaciones respecto a salud mental? Hablar de salud mental, baja la exigencia, este es un tema personal, este no es un tema empresarial. Si preguntamos, si empezamos a indagar mucho, se empiezan a victimizar. Entonces dejémoslos ahí quieticos. No. ¿Sí? ¿Estás bien? Ay, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, sí, cierto. Pero no es como algo como a profundidad, sí, que de verdad se pare uno desde la empatía, desde cómo puede, hay cosas que uno puede pues orientar y acompañar. Nosotros no te vamos, y eso es otra cosa acá también que tenemos que dar súper claro. En las organizaciones nosotros vamos a facilitar, nosotros vamos a promover, pero en últimas, el que se hace responsable también de su proceso y de ese acompañamiento que deben recibir son las personas. Es la persona que está, que tiene como su condición, su estado, ¿sí? Entonces, eso es súper importante también darle claro esa connotación. No, es que finalmente, obvio, el entorno sí que afecta en todos los espacios de la vida, en los colegios, en los niños, los animalitos, en el trabajo, todos los entornos de los seres nos afectan bastante, pero finalmente el responsable del proceso es el directamente afectado, ¿cierto? ¿Sabes? Otro mito que también identifico yo muchas veces, y es que los líderes creen que por hablar de salud mental o por ser cercanos a las personas que tienen a cargo, pierden liderazgo, pierden autoridad o van en detrimento de los objetivos de la organización. Pero antes de los líderes que a nosotros más nos han como mencionado y destacado por su buen liderazgo, son esos líderes que son más empáticos, que tienen esa apertura pues como de escucha, de entender en qué están sus colaboradores a cargo, porque más bien hay una realidad y es que nosotros acá pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces poder encontrar, y no es el terapeuta, pues aclaro, porque no va a ser el terapeuta, es el líder, pero sí va a ser una persona que te va a estar acompañando en ese proceso y te va a facilitar el proceso en sí. Claro. Bueno, ¿cómo puede un líder influir de manera positiva o negativa en la estabilidad y el clima? Precisamente lo que veníamos hablando. Entonces, una activa escucha y constante. Yo no me siento a hacer solamente feedback pensando en el resultado, en el indicador, estás cumpliendo con el save rate, no. Yo cómo me siento y para entender, estamos bajando o estamos súper bien. ¿Qué estamos haciendo para estar súper bien? Pero ahora estamos más bajos. ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Es un tema laboral, es un tema personal, es una escucha activa. Y es una escucha de verdad, o sea, no es oír, es escuchar. Es escuchar. Y de ahí se empieza todo un plan de acompañamiento. Es ese feedback respetuoso, porque no se trata de yo decirte lo que tú quieres escuchar, lo que te haga subir el ánimo solamente, sí, no. Nosotros tenemos que dar ese feedback oportuno, pero respetuoso, con las palabras adecuadas para poder tener ese acompañamiento. Que la persona sí crezca, que se desarrolle. Y también la hoy que estás hablando de feedback, tenemos de pronto esa mala concepción de que el feedback se da solo cuando hay un tema negativo por mejorar, y uno también debería dar feedback cuando las cosas van bien. La semana pasada, como es de bueno que se le reconozca a uno, pues como al colaborador en sí, a nosotros, cuando hacemos las cosas bien. No solamente cuando que recibamos esos llamados como vení, ¿qué está pasando con eso?
sino ese reconocimiento constante también de lo que estamos haciendo bien. Lo que te dice, bueno, lo estás haciendo súper bien. Mira, tenés eso. Pero ese es otro mito. Mucha gente, yo he hablado con muchos profesionales y dicen, no es que cada uno se tiene que motivar, cada cual verá cómo se motiva, para eso nos están pagando, para hacer las cosas bien. Creo que ese es un mito también que raya. Pero, y súper errado. Sí. Y súper errado. Uno, pues yo no sé, esto soy yo, Laura. A mí, yo trabajo muy feliz acá en BPO Global Services y es porque a mí constantemente, y no es que me tengan que estar diciendo, tirando porra, hurra, lo estás haciendo muy bien, pero en la medida que nosotros vamos teniendo esos buenos resultados, que se ve el impacto de lo que nosotros hacemos en la cultura, en nuestra gente, o sea, cuando nosotros tenemos ese reconocimiento de chévere esto, sí. O mira, lo están haciendo súper bien, o en los mismos resultados de nuestras encuestas, de nuestros procesos, de todo, tenemos como esa visibilidad de que lo estamos haciendo bien y por parte de nosotros llega el CEO de la compañía, llega mi jefe y me lo dice, mis propios compañeros, porque también cuando mis pares, pues, compañeros lo reconocen, eso es como si a uno le metieran como un shot de energía, adrenalina, sí. Y uno es como, vamos por más, ¿cierto? Entonces, qué rico cuando también lo reconocen de manera oportuna, pero también qué importante es hacer ese feedback respetuoso y enmarcado a lo que se necesita, a lo que pronto estamos dejando de ver, de hacer, ¿cierto? Entonces, esto es como un tema en doble vía. Lau, como ahorita venías hablando y mencionaste Coaching Grow, digamos que acá hay varios espacios que nosotros tenemos, porque la verdad que nuestro plan es robusto y nos hemos enfocado, bien robusto, sí. Sí, 100% en el bienestar de los colaboradores. Y digamos que ese es un pilar también de la organización que no es negociable. ¿Qué iniciativas nos puedes mencionar tú hoy que trabajan de cara al bienestar emocional de los colaboradores, que hacemos en BPO Global Services y que además pueden servir de inspiración para otras empresas que nos estén viendo para poderlas aplicar? Mira que nosotros tenemos muchas iniciativas, entre ellas pues va a mencionar como el Coaching Grow. Coaching Grow es un programa que nosotros tenemos de acompañamiento donde desde la operación nos están reportando esos colaboradores que han tenido novedades, que pueden tener un riesgo de rotación bajo, medio, alto. Nosotros ya los tenemos categorizados y desde talento humano lo que hacemos es que con todo ese reporte empezamos a intervenir. Los líderes siempre nos tienen que dejar ese input para nosotros saber, nosotros también tenemos que sentarnos con los líderes y decir, bueno, qué es lo que pasa, por dónde nos podemos meter antes de nosotros llegar a intervenir. Y esas intervenciones las hacemos nosotros uno a uno. Espacios seguros, espacios donde lo que se hable no es que nosotros vayamos a salir a socializarlo con todo el mundo, sino que se trabaja y se habla desde la responsabilidad y la confidencialidad que esto debería también tener. Y allí nosotros partimos con un reporte, no enfocándonos en puntualmente qué dijeron, sino esos planes de acción que tenemos que empezar a tener con el personal, ¿cierto? Tenemos también en nuestros espacios de WPR, donde vamos hablando en general de campaña por campaña, ¿cierto? Y ahí empezamos a entender. El WPR es el Weekly Performance Review, en el que estamos todas las áreas de apoyo y las operaciones. Sí. Exacto, revisando cómo nos ha ido esa semana y qué se viene. Entonces también ahí se dan otro tipo de conversaciones donde nosotros podemos identificar factores de riesgo en esas campañas. Entonces de ahí salen los cafés culturales, ¿cierto? El café cultural, que es un espacio donde nosotros tenemos con esos equipos, indagamos, hablamos, y de ahí sale información súper valiosa de otros planes de acciones que tenemos que empezar como a trabajar con nuestro personal. Tenemos ese acompañamiento, esas sesiones también individuales que nosotros podemos tener con un líder, con un coordinador, con un director, donde ellos se acercan y nos comentan como una novedad puntual en la que necesitan también acompañamiento y nosotros buscamos cómo intervenir. Casos de ambiente, de ese clima que se está viviendo en X o Y campaña. Ahí te voy yo ayudando. Sabes también que ahorita mencionabas algo que para mí es valiosísimo, es el tema de la prevención.
digamos que el hecho de que nosotros hagamos caminatas a la montaña, que participemos en eventos También. deportivos, que hagamos mindfulness en los pre-shifts, esas son, Los pre-shifts sí, re son valiosos. actividades preventivas para generar espacios seguros y de, digamos que de salud emocional para todos, ¿cierto? Porque ahí lo que estamos haciendo es ir un paso adelante que se pueda presentar una situación. Estamos generando un ambiente positivo para que los colaboradores se puedan sentir a gusto y en ese espacio seguro que era lo que decías ahora. Mafe, y ya a nosotros nos tienen tan identificados también como esa área segura, esa área donde estamos ahí para apoyar, que ya la gente también va y nos toca la puerta y nos busca. Y eso que tenemos en las oficinas de talento humano, un aviso que dice no toque la puerta, bien pueda entre. Bien pueda. Esta es una oficina de puertas abiertas. Entonces, cuando también nos llegan y nos buscan, nosotros acá no les vamos a dar desde talento humano ese acompañamiento clínico o terapéutico, pero sí podemos tener un espacio de apertura y de escucha y también direccionarte. Hay algo que también nosotros tenemos que tener siempre a la mano y son esas líneas de ayuda en que la gente puede llamar para una intervención con la caja de compensación, con la misma alcaldía. O sea, hay muchas formas de también tener la ARL, de acompañar. Con la ARL también, en la medida que vamos identificando todos estos temas, también vamos sacando esos espacios para hablar, no sé, de las migrañas. Las migrañas, ¿por qué se dan en la mayoría de las veces? La postura, sí. Postura, sobrecarga mental, ¿cierto? Entonces, digamos que con la ARL también nos activamos para tener esas charlas mensuales, porque es un programa que lo tenemos mensual con la ARL y muchas veces también con cajas de compensación, donde entramos a buscar cuáles son esos temas de salud mental que están impactando a nuestros colaboradores y ahí tenemos como también esos espacios para darles a ellos esas herramientas y esas estrategias. Mafe, y muy importante, y es que nosotros como empresa buscamos que este sea un ambiente seguro, que esta sea una cultura que nosotros vivamos en el día a día, pero nosotros no lo hacemos solo. La cultura se construye con la gente, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia en que tengamos esos líderes coherentes, esos colaboradores que promuevan el respeto, esos equipos que se escuchen entre sí, esas estrategias tan claras que acabamos de mencionar, que se promuevan en el día a día. ¿Cómo podemos, por ejemplo, fomentar en los líderes que tengan esas conversaciones abiertas? Mayor apertura, empatía. Este mundo necesita de mucha empatía porque nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie y es un tema también de, digamos que el ser que nos habita o ese alter ego que está con nosotros todos los días y todos lo tenemos y es el ego. Entonces muchas veces el líder deja de lado esa parte humana y estoy en otra posición. Y tener esa apertura y esa humildad de hacer a un lado ese otro carácter que tiene y poder acercarse a las personas y también bajarse. Nosotros hicimos el proceso de coaching el año pasado y la coach nos decía como es que la ganancia que tiene un líder cuando también se identifica vulnerable frente a su equipo es abismal. Y uno muchas veces, o los líderes muchas veces piensan, como decíamos ahorita, si muestro esa debilidad, si muestro esa vulnerabilidad, voy a perder respeto, voy a perder autoridad, voy a perder los resultados que normalmente vengo teniendo, entonces pongo esta pared y no genero ningún espacio de apertura. Me estás diciendo que necesitamos líderes más conscientes también. Líderes conscientes, líderes que entiendan que son humanos, ¿cierto? Y que están tratando con humanos. Que están tratando con humanos y lo más lindo que tenemos nosotros desde esta humanidad es la vulnerabilidad. Entonces también empezar a dejar a un lado como ese estigma, porque eso termina siendo también un estigma de lo que es una condición mental, una enfermedad mental. Estamos en un punto donde ya todos deberíamos, ese es lo ideal, no todos lo tienen, pero sí tener esa apertura, que eso hace parte también de la condición humana. Tal cual. Y que si yo estoy si yo tengo en mi empresa colaboradores que tienen este tipo de condiciones, ¿cierto?
yo los recibo, yo trabajo con ellos y por eso yo no voy a, o sea, es un tema también de inclusión, hasta inclusión MAFE. Sí, sí lo es. Si pudieras definir en una frase, un párrafo, una palabra, la importancia de la salud mental dentro de la cultura de BPO Global Services, ¿cómo lo harías? Mafe, mira, no necesariamente el malestar se origina en el trabajo, ¿cierto? Lo que decíamos al inicio, todos venimos con algo a cuesta, ¿cierto? Pero nosotros como organización tenemos una responsabilidad. O lo amplificamos o lo suavizamos, ¿cierto? Entonces, partiendo de esto, nosotros somos muy responsables del tipo de ambiente y de clima que se maneja en nuestras organizaciones. Sí. Somos facilitadores. Somos facilitadores. Dentro de la organización, nosotros no vemos el bienestar como un beneficio. Lo que decíamos ahorita es un pilar estratégico que nos ha acompañado ya durante varios años y que sabemos y estamos convencidos que genera continuidad de negocio. O sea, es indiscutible. Bueno, ahí sí como para ya ir cerrando, Lau, y con esto que dices que pues nosotros podemos amplificar o suavizar digamos que toda esa vulnerabilidad o todo lo que cada uno de los colaboradores trae. Definitivamente en BPO Global Services el bienestar no es un beneficio adicional, sino que es de verdad un pilar estratégico que traemos hace varios años. Sabemos que la continuidad del negocio depende de esto y trabajamos verdaderamente en él. Pero, como lo decías y creo que es de lo más importante para cerrar, es una responsabilidad compartida de tres ejes, ¿cierto? La organización, que en este caso digamos que somos nosotros quienes estamos aportando todo el tema de bienestar, de los líderes que finalmente son los que cada día interactúan con su equipo, pero también de la persona, ¿cierto? O sea, si yo sé que necesito un acompañamiento especial, levantar la mano, ¿cierto? Porque no podemos decir como que es una responsabilidad de la organización y ya, no es que aquí no cuidan mi salud mental, no, nosotros también somos adultos responsables que podemos levantar la mano, que podemos buscar ayuda, que podemos tocar una puerta, que podemos ir a donde una persona, si esta persona no está, puede ir donde otra, y tenemos un montón de herramientas como para poder hacerlo visible. Yo creo que el actor principal en todo esto es la persona en sí, es la persona en sí, que de manera oportuna pueda identificar y decir, no estoy bien. No estoy bien. Y ya de ahí empezamos a movernos con los otros actores. Acá hay una invitación muy especial para todos, y esto es para todos, tanto organizaciones, líderes, colaboradores en sí, y es tener esa apertura frente a lo que la salud mental implica. A dejar todos esos estigmas a un lado de los que estamos hablando ahorita y entender que esta es una realidad y que es una realidad con la que tenemos que convivir, ¿cierto? Entonces, dejar a un lado es que me pueden categorizar. Es que si hablo ya van a tener de mí precisamente esa connotación. Un sesgo conmigo. Desde los jefes de decir, ay, ya, pues no, anda pues a que te atiendan tus problemas en otra parte, que acá venimos a trabajar. No. Y desde la organización, y este es un llamado muy grande para todas las organizaciones, y es, trabajen en su gente, tengan a su gente como eje de todo, y, hombre, pues promovamos este tema de salud mental que es tan importante para todos. Y de espacios seguros. Bueno, nosotros tenemos, Lau, que tú ya lo sabes, obviamente porque esa también es una de las estrategias del área, Enlazando Ideas, que es nuestro club de lectura. Entonces siempre recomendamos algún libro relacionado con el tema que trabajamos en el podcast. Entonces hoy nos dejó Paula, que es una coordinadora de tu equipo que no pudo estar, uno que se llama Atrévete a liderar, de Brené Brown, y nos habla de liderazgo, empatía, de conectar con las conversaciones difíciles y creación de culturas seguras psicológicamente. O sea, buenísima la recomendación. Gracias, Pau, qué pesar que no nos pudiste acompañar. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Bueno, no sé, Lau, si quieras agregar algo para ya cerrar la conversación, dejar alguna recomendación. No, lo que ya dije previamente, apertura, entender que en las organizaciones del eje somos las personas en sí, y que cada persona trae una condición y una connotación diferente. Trae una maletica. Lau, yo sí te quiero agradecer en este espacio porque digamos que usando la palabra que dijiste ahorita que me fascina,
nosotros hemos hecho un trabajo de varios años por el bienestar y la cultura de la organización, pero tú llegaste a amplificarlo. Ay, gracias. Te agradezco mucho. Ese es el reconocimiento que ya vea. Hoy me dio el shot para continuar el día. Muchas gracias, Lau. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.